Este Parque Natural de las Dunas es la puerta de entrada del pueblo protagonista de la Pioná, Corralejo. No se lo pierdan. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. En 1402, Gadifer de la Sal y Joan de Betancourt parten desde la isla de Lanzarote a conquistar la isla de Fuerteventura. Pero no fue hasta finales del siglo XVI cuando Leonardo Torriani, un ingeniero italiano, nombra por primera vez Corralejo. En el 2003, en el pueblo de Corralejo, nace la Asociación Afectados del Casco Viejo de Corralejo. La especulación urbanística hace que este pueblo se movilice como nunca lo había hecho. Nos encontramos en la casa de los Perdomos Santana, una de las casas afectadas por las casas del Casco Viejo de Corralejo. Don Miguel Socorro, bienvenido a La Pioná. Buenas tardes, gracias. Y don Goyo Benítez, bienvenido a La Pioná. Hola, buenas tardes. Bueno, surge en el 2003 una asociación, sobre todo porque se ve que existe una empresa especuladora que empieza a captar una serie de casas del pueblo de Corralejo, en la cual creo que existen unas 101 casas afectadas. ¿Y cómo comienza esa lucha de la Asociación del Casco Viejo de Corralejo? Sí, la verdad que lo que nos ha sucedido es inimaginable, nadie pensaba en esta pesadilla. Pues todo comienza, pues hay una persona que convive en este pueblo desde hace muchos años, que nosotros hemos denominado tiburón de tierra, que de buenas a primeras pues adquiere un resto de una finca que no se sabe dónde está, en el pueblo Corralejo, y él, a sabiendas que él sabía que los vecinos no tenían sus casas registradas, pues solicita la licencia de segregación al Ayuntamiento de La Oliva. El ayuntamiento, como no le contesta en el tiempo reglamentario, que son los 90 días, se acoge al silencio administrativo, se va a un notario de Puerto Rosario, consigue la licencia de segregación, va al registro, la registra y a partir de ahí empieza a vender, a hipotecar las propiedades de los viejitos. Y propiedades, muchas de ellas con vecinos viviendo dentro de las casas. Lograron hasta incluso varias entidades financieras entrar en la operación del casco viejo y afortunadamente, gracias a todo el movimiento que nosotros hemos tenido, hemos logrado pues acabar con toda esta gente, acabar con las entidades financieras, acabar con todas estas empresas que nosotros consideramos empresas fantasma, porque solamente se crearon para este fin, para hacerle daño a un pueblo. Y al final, afortunadamente, como te digo, hemos ido sacando todas las sentencias, llevamos 115 a favor, y a ver si algún día, que es el otro tema que nosotros tenemos pendiente, el penal, pues se hace justicia de verdad y esta gente paguen por el daño que le han intentado hacer a los viejitos de un pueblo. Sí, la verdad que a veces la especulación, Goyo, no tiene ningún tipo de escrúpulos. Personas que han vivido toda su vida en este pueblo, en estas casas humildes de pescadores y que de la noche a la mañana se ven sin ellas, ¿no? Es verdad lo que tú dices. Esta casa es emblemática la casa de la familia Perdomo Santana, porque Miguel lo estaba recordando antes, es una de las primeras, si no la primera casa que liberamos de las garras de este personaje, un personaje desarraigado,
desarraigado, David, porque una persona que convive en un pueblo durante 30 años no es capaz de integrarse en el mismo y es capaz de hacer esta fechoría, como decía Miguel, muy bien dicho, con un profundo conocimiento de cuál era la situación del casco viejo de Corralejo. Una situación que no es nueva, una situación que podemos trasladar 60 años atrás y que comienza con la especulación del señor Viñolis para quedarse con los solares que estaban libres o que quedaban libres en lo que era el casco de Corralejo, porque desde hace 60 años, si nosotros cogemos un plano de Corralejo y lo extendemos sobre la mesa, está perfectamente detallado y, ¿cómo se diría?, y cuadriculado lo que es el pueblo de hoy. Lo que pasa que la especulación ha hecho que el pueblo se haga un desastre. Me imagino que gracias a esas fotos aéreas también se ha podido defender muchas de esas casas, ¿no? Porque imagínate si no hubieran esos documentos antiguos. Y bueno, supongo que todo lo que es el tema del registro, supongo que antes creo que estaba en Lanzarote, que no estaba en la isla de Fuerteventura, y fue quizás a lo que se agarraron estos especuladores, ¿no? Hombre, efectivamente, gracias a esa foto, porque esas fotos las trajimos nosotros de la aviación, del Ejército del Aire, las compramos en Madrid. Y es lo que decía Goyo, ese es el problema, la foto es del 60, las casas que había en el 60. Encima coincidía perfectamente con un plano, la escritura famosa que tenían los Viñoles, que hablaba Goyo anteriormente, incorporamos un plano de Don Victorio, de un aparejador de Gran Canaria, donde especificaba nombre por nombre quién eran los propietarios de aquella época, ¿sabe? Y coincidía con la foto del 60, ¿sabe? Y lo importante de todo esto es que nosotros le hemos acompañado a todos los expedientes judiciales, no solamente la fotografía, sino más importante que la fotografía, porque los viejitos desde el año 30 estaban pagando su contribución urbana. Así se recogía en el libro de registros solares del año 30 del Ayuntamiento de La Oliva, y cada uno, eso sí, guardaban esos recibos, y esos recibos nos han servido a nosotros para acreditar perfectamente, que no hacía falta, porque ya con la foto del año 60 han pasado más de 30 años y quieto pacíficamente tienen la usucapión extraordinaria cada uno de los vecinos del casco viejo de Corralejo. Yo creo que esta gente midieron mal la situación, ellos pensaron de que aquí no iba a haber una defensa, creo que se equivocaron y encima dieron con dos huesos de roer que como la gente piensa, no, ya todo esto está terminado, nosotros no vamos a descansar, nosotros vamos a seguir siendo disciplinados y constantes como hemos sido hasta ahora, y hasta que no los veamos, y hasta que no paguen, y hasta que no vayan a la sombra, no vamos a descansar, porque no solamente es el daño moral que le han hecho estos vecinos, sino el daño económico, porque encima no han pagado las costas del dineral que han pagado estos vecinos. No se merecen, sino que paguen de verdad, que la justicia haga justicia en el casco viejo, y se lleven su merecido correspondiente. ¿Cómo se prende esa llama? Entiendo que con una primera reunión y a posteriori pues dando publicidad realmente a lo que estaba pasando en el pueblo de Corralejo, ¿no? Esto, ¿cómo se prende? Tú dices, ¿cómo se prende esa llama? Fácil. Tú pones a los toros delante de la carreta y que tiren, ¿no? Y así empezó. Nos pusimos delante porque alguien tiene que dar la cara siempre, David, porque es así. Y yo que he vivido en Puerto del Rosario toda la vida, que yo creía que los viejos ya no se acordaban ni de mí, a la primera casa que entramos ya, la viejilla nos invitó a café y el viejillo estaba allí. Echadito en la cama, el pobre ya era viejito, era Pancho Folía. Y a partir de ahí ya fue todo muy sencillo en el sentido de que nos conjuramos Miguel y yo y dijimos esto hasta la muerte, y aquí estamos y hasta la muerte, como dice Miguel. Nosotros no vamos a descansar, y a partir de ahí fue convocar al pueblo, convocar la asamblea en la Casa de la Cultura y empezar a hacer un guión de lo que teníamos que hacer y hacerlo y a cumplir y a decirle al pueblo lo que estábamos haciendo. Y poquito a poco y dando esos pasos, pues hemos llegado hasta donde hemos llegado. Todavía el Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo no ha perdido ni un solo caso. Y llevamos 117 resoluciones judiciales, en primera instancia, segunda instancia y resoluciones del Supremo. Perdona, ¿cómo se inició? Pues se inició, esto se encendió y el pueblo sacó la hacha de guerra cuando en una de las casas emblemáticas, la casa del señor Sandalio, de buena primera nos vemos
una mañana un letrero que decía próxima construcción 12 apartamentos. Claro, ya ahí sí que vimos las orejas al lobo y ahí es donde empezamos a reunirnos y a luchar y a defender que al final, que precisamente esa casa que la compró una sociedad de Gran Canaria, Bloques Canarios, representado por el antiguo expresidente de la autoridad portuaria, don Luis Hernández, que estaba hipotecada ya esa propiedad por el Banco Santander, al final nos tomamos al Banco Santander, nos tomamos a Bloques Canarios y la propiedad al final se registró a nombre de los vecinos, de los herederos de don Sandalio Figueroa. Tiene gracia, ¿no?, como un silencio administrativo por parte de una institución, uno tras otro, da lugar a esto, ¿no? No hubo ningún momento en que eso se podía prever, que podía ocurrir. Oh, eso ya es una pregunta que se escapa a nosotros. Desde luego, es increíble que se puedan producir tantos silencios administrativos, pero se produjeron. Y eso, sí. David, que de 66 segregaciones, curiosamente 65 por silencio administrativo. De todas formas, yo te digo que el silencio administrativo es algo normal, desgraciadamente, en los ayuntamientos, pero hombre, creo yo que un caso como este tenía que haber saltado mucho antes y bueno, está claro que posiblemente habían personas detrás que no les interesaba que eso se conociera. Han tenido premios por la labor que han realizado, sobre todo me quedo con un momento, ¿no?, en el que una persona, María, recoge el premio a la labor social, creo, que fue un momento además, antes de comenzar esta charla, nos comentabas que ella estaba súper nerviosa, pero llega el momento y se crece y recoge el premio con una tranquilidad fuera de lo normal, ¿no? Efectivamente, a mí me tocó acompañarla por la mañana al ensayo en el Teatro Pere Caldós, y la verdad que la pobre estaba súper nerviosa, no daba pie con bola, pero yo no sé lo que le pasó, de verdad, yo no sé si al final Dios lo iluminó o lo que sucedió en ese momento, pero por la tarde era, vamos, el escenario se le hizo corto, fue muy ovacionada, no solamente por el premio que estamos recibiendo, sino la manera de recibir ese premio. Y la única pena que nos quedó y que nos dolió en el alma es que a los 15 días falleció esta señora. Yo no sé si... La verdad que nos quedamos bastante tocados porque era una vecina bastante también muy querida en este pueblo. Medalla de Oro de Canarias 2017, Colectivo de Afectados Casco Viejo de Corralejo. Recoge la medalla en su nombre doña María González Caraballo. Sí, de María quería decir algo porque cuando acaba, como dice Miguel, después de todo aquello, pues salté de las butacas y fui al escenario corriendo, ¿no? Y entonces María me dice, ay Goyo, ¿cómo lo hice tal? Ella preocupada y digo, joder María, que ¿cómo lo hiciste? Si te vengo a dar 2 besos de lo grande que has sido. Bueno, nos dimos un abrazo allí muy emocionante, muy emocionante. Lo bueno, como decíamos antes, ella fue la que decidió coger el premio. Nosotros cuando lo propusimos, porque estaba claro que el premio lo tenía que coger una persona mayor, ella misma tomó la iniciativa y dice, no, yo cojo el premio. Todos los viejitos restantes, no. Pues esta tomó la decisión y la verdad que lo hizo fenomenal. En ese día hizo una... Desgraciadamente muchas de esas personas que se vieron afectadas han fallecido, pero bueno, están sus herederos y bueno, yo entiendo porque esto es una lucha, como bien decían, de años, y los conozco y sé que van a seguir luchando hasta que no queden fuerzas, pero todavía quedan objetivos, todavía queda, como bien decía Miguel, algunas cosas por pulir, ¿no? Además se han hecho también encuentros de improvisadores, que se ha convertido también en un evento, pues el más representativo quizás de la fiesta del Carmen. Y bueno, todo eso ha hecho que un pueblo entero, con ustedes a la cabeza, con Zaragoza también, que también ha sido también una de las almas de esta asociación, hayan puesto el grito en el cielo y hayan levantado quizás esa fuerza que necesitaba
la isla de Fuerteventura en general, porque esto al final nos afecta a todos, porque como bien decía Miguel, ya no es el daño económico, sino también el moral de toda esa gente que ha sufrido todos estos años, y algunos no han podido ver el resultado, desgraciadamente, de esta lucha que ha sido muy constante, y en eso quizás ha estado el éxito, ¿no? En la constancia de ustedes, de todo el pueblo, de esta gente que bien merecían que esto acabara bien. Exactamente. Y como tú bien decías, también lo decía Miguel, nos quedan objetivos que cumplir. Teníamos todavía 40 inmuebles que registrar a nombre de los auténticos propietarios. La gente que se nos ha ido, ni se sabe, podíamos estar aquí nombrando, pero basta con ver la cabecera de una de las manifestaciones y verás que de los que estaban en la cabecera de esa manifestación, pues quedarán como 2 o 3 de los más viejillos, ¿no? Se nos han ido con la angustia de no saber qué iba a pasar con lo de ellos, ¿no? Con el trabajo de toda una vida, porque que no se olvide nadie, porque alguien puede pensar como este señor pensaba que ahora son negocios. Yo lo que no he entendido nunca, David, es que porque tú transformes tu propiedad en un negocio deja de ser tuya. Es absurdo, ¿no? No, es que son negocios. Y ahí está el esfuerzo de toda una vida de estos viejillos que ahora heredarán sus hijos o sus nietos o lo que sea, ¿no? Pero oiga, no venga usted a pisarme en mi casa, no venga a pisar lo mío, no venga a quedarse con el esfuerzo de toda una vida. Es decir, esto no es entendible por una persona con un mínimo de sentimiento. Esto, como decía al principio, es entendible en una persona con un desarraigo como este señor. Sí, hay que tener, bueno, decir la palabra, pero hay cosas en esta vida que no se entienden. A uno se le ponen los pelos de punta cuando habla de estas cosas y todavía hay personas que quieren hacer daño a gente muy humilde, gente pescadora, que como dices tú, Goyo, con muchísimo esfuerzo han luchado por tener 4 paredes como esta en la que estamos. Y bueno, a mí sí me gustaría decir un poema de Bertolt Brecht, que quizás resuma un poquito a estos 2 invitados de hoy. Dice el poema de Bertolt Brecht, este poeta alemán, dice: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay de los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, y tanto Goyo como Miguel son imprescindibles, y desde la Pioná un aplauso porque junto con otras personas han conseguido que un pueblo se levante y que un pueblo luche contra una especulación que sigue estando en el pueblo de Corralejo, y que esperemos que con la lucha se detenga, Miguel. Esperemos que sí. Para nosotros es lo que sí queremos dar un ejemplo a todas aquellas personas que seguramente tengan el mismo problema que los vecinos del Casco Viejo, que no tengan sus propiedades registradas, que se espabilen, que salgan de sus casas, que arreglen los papeles antes que vengan estos tiburones y les hagan pasar un mal rato. Nosotros les ayudamos en todo lo que podemos ayudarlos en cuanto al papeleo y en cuanto a los procedimientos, pero lo que sí está claro es que hay que acabar con esta lacra social, como estamos acabando nosotros. Yo creo que lo estamos consiguiendo. De momento nos queda solamente, como bien decía Gregorio, las 40 casas, pero también nos queda el asunto penal que hemos puesto, en el cual ya tanto la Fiscalía como el abogado de nuestra parte ya ha calificado con cárcel para todos ellos, y solamente estamos esperando el señalamiento del juicio definitivo para que se sienten todos estos tiburones en el banquillo, y a ver si el juez toma y hace justicia en este pueblo. La unión hace la fuerza, Goyo, y esa es la clave, ¿no? Sí, tú decías que el poeta alemán decía esto de los hombres, el que lucha un día, el que lucha un año, el que lucha toda una vida, y después están los que luchamos con mujeres detrás como Zaragoza Esteves, y eso somos nosotros. Pues me alegro cuando nombro, por supuesto, el dicho hombre, porque es así, pero por supuesto hay muchísimas mujeres detrás que también han luchado como Zaragoza Esteves, que por cierto, vamos a entrevistarla también. Y continuamos en el pueblo de Corralejo.
encontramos en la Plaza Patricio Calero de Corralejo. Una de las casas afectadas por el casco viejo es esta casa de ahí. Hablaremos con su propietaria. Nos encontramos en casa de María Carballo González, una de las afectadas del casco viejo de Corralejo. Doña María, bienvenida a La Pionada, al programa de La Pionada. Antes hemos estado hablando con Miguel Socorro, con Goyo Benítez, de la problemática que han tenido más de 100 casas del pueblo de Corralejo, y la suya es una de las afectadas. Además, esto pertenecía a una manzana que era de su padre, creo, y esta es la parte suya que también está pendiente también de que salga toda la documentación para que esta trama urbanística que desde hace 20 años se está luchando se consiga ganar, ¿no? Pues sí, es verdad. Y bastante que hemos sufrido, a ver si esto sale para adelante, a ver si sale para adelante, pero así está. Usted nació en Corralejo, ha vivido, salvo algunos años que fue para Puerto Rosario. ¿Qué recuerda del pueblo de Corralejo? Cosas muy bonitas que no las hay ahora. Podíamos vivir tranquilamente con la llave fuera de la puerta, y nuestros hijos pues salían y entraban y no había ningún peligro de nada. ¿Qué recuerda de su infancia, de la infancia en aquel Corralejo? En aquel bueno, pues bonito, cuando uno empieza tú sabes que todo es bonito, cuando más feo es ahora. Ahora sí que estamos mal, por todos lados, ¿no? ¿A qué se dedicaban sus padres? Mi padre se dedicaba al mar, era marinero, y mi marido también. Los dos, ambos marineros, en un pueblo eminentemente marinero. ¿Su madre? Mi madre era de Lanzarote, pero se vino jovencita para aquí y aquí se casó. ¿Y usted trabajó también en lo referente a la mar o se dedicó a otros menesteres? Yo lo más que me dediqué fue a mis hijos. Así. Trabajé jovencita, me fui 2 años a Gran Tarajal a trabajar a los tomates y después vine para acá, me casé, a mis hijos nada más. ¿Cuántos hijos tuvo? Tengo 5. 5 hijos. ¿Y cómo se saca en aquel tiempo, que supongo que habrían también dificultades, 5 hijos para adelante? Hombre, a veces mal y a veces bien. Los que quisieron estudiar, estudiaron, y los que no quisieron estudiar, no estudiaron. A mí me contó un pajarito que usted también cogía carná, pulpeaba. Sí. Pues la carná para mi padre primero. Cuando era soltera, pues cogía carná para mi padre. Y luego después mi padre se puso mayor, ya después cuando pescaba a mi marido, pues iba a coger la carná de mi marido. Iba a pulpear, íbamos a coger burgao, íbamos a todo eso. Y cuando los domingos y los sábados íbamos a los bailes de noche, que es donde íbamos los novios. ¿Y ahí es donde conoció a su marido, en un baile? Pues yo creo que sí, Tampoco me acuerdo tantos años hay que... ¿Y cómo recuerda el pueblo de Corralejo? Pues era bonito, porque la verdad era todo arenita blanca. Entonces, y vivíamos tranquilos. Por aquí teníamos una duna, aquí por detrás teníamos otra. Y nada, nosotros nos dedicábamos nada más que a eso, a nuestra casa. Y si había una fiesta al cotillo, íbamos al cotillo y así. Y mi casa era una casa que se reunían muchos primos míos, ¿sabes? Porque mis hermanos traían a los amigos y yo traía a mis amigas, y entonces vivíamos felices aquí. ¿Le gustaban los bailes, pero le gustaba también cantar? No, eso no. Tenía una hermana que le gustaba cantar, sí, pero yo la amenazaba, digo, tú no cantes. Pero a ella le gustaba cantar, sí, es verdad. ¿Alguna experiencia que tuvo en la mar o con su marido? ¿Tuvo algún problema se embarcaba, entiendo, o él salía simplemente por aquí a los bajíos a pescar? El problema más grande que tuve fue cuando tuve a ella, que tenía 8 meses. Y mi marido dice, pues vamos a la isla de Lobo y allí pues nos queda más cerca para coger la carnada y tal. Y entonces la niña se puso malita y yo quería venirme, porque claro, la niña estaba malita y me tenía que venir. Y había un mal tiempo, un rebozo, que mi marido decía, pues vamos.
pues vamos a llevarnos a la niña. Y cuando llegamos allá a Medio Río, una tía de él vio venir el barco y dice, ese barco viene con alguien enfermo, efectivamente. Cuando llegó que éramos aquí, llegué con la niña y dije, mira, vete, cuando te vayas, vas y traes lo que tenemos allí y yo no vuelvo más a la Isla Lobo con la niña pequeña. Y ese es el peor día de mi vida. ¿Tenían casa en la Isla de Lobos? Teníamos una casita en la Isla Lobo. Yo no pensaba, mi marido dice, yo no te quería decir nada, pero yo pensaba que nos íbamos a jugar los tres. A fíjate tú si era el mal tiempo o no. Y entonces ese para mí fue el día más feliz de mi vida, más difícil de mi vida. Porque, claro, era una niña chiquita, tenía 8 meses y no sabía qué hacer. Bueno, también fue un día feliz porque al final no pasó nada. Hombre, claro. y llegaron bien a tierra, ¿no? Cuando llegamos aquí le dije a mi marido que va, no vuelvo más a la Isla Lobo. Y no, yo creo que no, a vivir, nunca más fui. Y cuando un hijo, en este caso su hija, se ponía mala, ¿había un médico aquí en Corralejo o había que ir a La Oliva? Había que ir, cuando eso había que ir al puerto, a Puerto Rosario. A Puerto Rosario, que cuando yo estaba don Arístide, que era mi médico, pero teníamos que ir a Puerto Rosario. Así que aquí la vida fue buena y fue mala, porque tampoco no teníamos así muchos alcances a la mano, no teníamos médicos, no como ahora que tenemos un médico aquí y otro en el puerto y así. Pues esta es María Carballo González, una de las afectadas del casco viejo de Corralejo. Gracias, María, por estar en La Pioná. A ustedes, gracias a ustedes. Que saquen esto para adelante, a ver si algún día vivimos tranquilos. Seguro, porque la lucha continuará. Nos encontramos en la cofradía de pescadores con uno de los personajes más ilustres del pueblo de Corralejo, don Salero Esteves. Bienvenido a la Pioná. Gracias, muchas gracias. Salero, nacido aquí en Corralejo, tuviste una época que te fuiste a África. Entiendo que por circunstancias de la vida, por las dificultades, por intentar buscar una vida mejor allí en África. ¿Cómo fueron esos años allí en Sidi Ifni, creo que estuvo? Bien. Y ahora los tenemos, los que conocía allá los tenemos aquí en Corralejo ahora, después de tantos años. ¿Y de pequeño qué recuerdas del pueblo de Corralejo, Salero? Bien, aquí tranquilo y comiendo caldos de pescado todas las noches. ¿Qué es lo que se cogía aquí? Todas las noches, en todas las casas había caldo de pescado. El pueblo de Corralejo ha cambiado enormemente, ¿no? ¿Recuerdas aquel pueblo con las calles o con las calles de arena, dunas incluso metidas dentro del pueblo? Nos comentaba antes María Carballo. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Hombre, toda la vida no cambiaba, un cambiazo tremendo. Cuando llegas de Sidi Ifni, montas una pescadería. Sí, monté aquí y me dediqué a pescado a por mayor, comprar y vender al por mayor. Pero en Sidi Ifni también te dedicabas a la pesca. Sí, a pescado, a vender pescado ahí. Pero nunca te embarcaste en los barcos. No, solamente viajar para allá y para acá, pero embarcado a pescar, yo no siempre andaba en el suelo. Y cuando llegaste aquí, tuviste, entiendo que hablar con todos los pescadores de Corralejo. Sí. ¿Y era la única pescadería que había en Corralejo? Sí, bueno, había varias, pero había un par de ellas más, pero yo me dediqué, apenas vine de allá a ir a comprar pescado al Cotillo, a Morrojable, con toda la carretera faltada hasta los braceros, que las piedras eran como muelles, ¿me entiendes? Y salía todos los días aquí a las 2, había una persona ahí que me recibía el pescado y yo iba a por él. ¿Tu padre fue también pescador o se dedicó a otros menesteres? A otros menesteres, no pescador. Iba a la mar, pero no fue pescador nativo, ¿sabes? Sino iba a pescar por pescar. No tenía barco, ni tenía nada.
Carlos Cédico tenía aquí una tiendita de comestibles y un bar y tal, y ahí fue. ¿Tenía animales también o tenía...? Lo único que tenía era yo. Sí, cochinos dice que tenía, me han dicho a mí. Sí, también. Sí, señor. ¿Y qué recuerdas? ¿Llegas aquí a Corralejo? ¿Tus hijos nacieron aquí o nacieron también en África? No, nacieron aquí en Fuerteventura. ¿Cuántos hijos tienes? 3 nada más. Y dime los nombres para recordarlos. Pues los nombres te voy a nombrar primero. El más viejo es... se llama Orlando, que está aquí en el Ayuntamiento, que es el yerno de Tomás Chocho. Y después tengo otro, Oscar, que es el segundo, y Víctor, que es el más chico. ¿Víctor el más ruinito de todos? ¿O? Sí, el más que habla más que yo, fíjate tú. Te lo digo, Salero, porque vamos a contarle una anécdota a la gente que nos está viendo. Yo veraneé mucho aquí en Corralejo, como bien sabes, y yo y mis hermanas teníamos un barquito pequeñito en la playa de Corralejo Chico, y un día por la mañana nos levantamos y no estaba el barco. Y cuando miramos para afuera estaba Víctor, que había salido de fiesta y se había llevado el barco a dar una vuelta. Por supuesto después lo puso en su sitio, pero siempre recuerdo ver a Víctor después de la fiesta en el barco que sabía que era de nosotros y salió para afuera, no sé si a refrescarse un poco, ¿no? Seguramente, la gente nueva sabe que es así. ¿Ya? Pues nos despedimos del amigo Salero, todo un personaje del pueblo de Corralejo. Gracias, amigo, por estar aquí un ratito con nosotros. Gracias a usted por venir y invitarme. Y lo dejamos que siga jugando la partida. Iba perdiendo, pero seguro que remontas, ¿no, Salero? Yo creo que sí. Y si no, mañana otro día. La simpatía del amigo Salero. Seguimos buscando más protagonistas. Antes de que Corralejo fuera un pueblo eminentemente turístico, aparte de la pesca, se desarrolló la cultura cerealista. Molinas como esta, como la de Juan Morera, perviven todavía en el pueblo de Corralejo. Y para despedir este programa de La Pioná, qué mejor sitio que Morro Francisco, un lugar alejado de Corralejo, en el cual hace muchos años existió una casa que rehabilitaron los dos protagonistas de hoy. Tinín Martínez, bienvenido a La Pioná. Bien hallado. Y Zaragoza Esteves, bienvenida también al programa La Pioná. Gracias, bienvenido tú también a la casa. Una casa preciosa que rehabilitaron hace muchísimos años, creo que ya cerca de 40 años. Sí. Y bueno, y que han logrado dejar una preciosidad en una casa. Que cuéntanos un poquito, Zaragoza, la historia de esta casa. Bueno, la casa en sí, los recuerdos que yo tengo de cuando yo era pequeña, pues era el Morro Francisco, porque el señor que vivía aquí se llamaba Francisco. Entonces, pues era la única casa, digamos, agrícola, porque los demás era el pequeño pueblo de Corralejo, que no habían sino 50 casas. Y entonces, pues, el señor se dedicaba, tenía ganado, hacía algo de agricultura, y la gente de Corralejo, pues, venía aquí a servirse de ese tema, o hacía un intercambio quizás con el pescado. También me lo dijo mi madre, que a veces traía pescado y se llevaba queso, se llevaba grano. Y luego, más tarde, pues, por no sé por qué razón, yo creo que fue por Tinín que se enamoró de la casa, primero que de mí quizás. Y entonces yo siempre decía, yo me voy a quedar con el Morro Francisco, yo me voy a quedar con el Morro Francisco. Y al final, pues, habló con la gente, ya no era el Morro, no era de Francisco, lo había vendido a unos extranjeros. Y al final, pues, lo compramos y empezamos, pues, como tú dices, 42 años aquí a trabajarla, a traer las piedras de para allá para arriba cuando las dejaban traer, porque ahora te multan, ¿no? Pues a nosotros hacían los peones y luego una gente de las Ares trabajaban la piedra y hemos intentado, pues, hacer nuestra casa. Y aquí estamos. Vamos a preguntarle a Tinín si se enamoró antes de esta casa o de Zaragoza. Hay que tener cuidado con lo que se dice y se queda grabado, más todavía, ¿eh? Pues es que, curiosamente, cuando venía a pretender a Zaragoza, que eso, cuando eso teníamos 15 años... No estaba yo ni en proyecto, creo. Pues una de las veces que vine haciendo autostop, vine en un coche, me dejó aquí.
y vi la casa y digo, qué sitio más bonito con la piedra volcánica está al lado y demás. Y posteriormente me tropecé en una ocasión con la que era propietaria, que era una francesa que se llamaba Michelle Nalpa, y le pregunté, digo, ¿usted no vende la casa? Dice, no, que va, la casa no está en venta. Además. Y cada vez que me tropezaba con la mujer, le preguntaba. Y después a los 10 años, le pregunté, digo, voy a preguntar, total, ya. Le pregunté, yo tenía, en aquel momento, tenía 25 años, llevamos 2 años de casados. Y le digo, ¿cómo va la venta de la casa? Y dice, pues me voy y la pongo en venta y demás. Y a raíz de ahí empezamos, y en aquel momento no teníamos dinero, acabamos de hacer la casa de Corralejo y demás, y entonces nos endeudamos totalmente para poderla comprar, y eran otros tiempos. Hoy sería imposible comprarla, como a los precios que están. Y bueno, ¿y cómo se conocieron Zaragoza y Tintín? Pues yo creo que nos conocimos en Puerto del Rosario, que mi padre pues a veces pescaba aquí, a veces en Puerto Rosario, según la temporada, ¿no? Y los más pequeños nos enviaron a Puerto del Rosario para poder estudiar bachiller, porque aquí no había instituto en esa época, ¿no? Y entonces yo pues tuve que prepararme para ingreso, la maestra era la madre de Tintín, y él estaba jugueteando por ahí, y yo también, y él seguramente me echó ojo, porque yo no me acuerdo de verlo. ¿Tú no te fijaste? No me fijé mucho. Pero bueno, como estabas jugando por ahí, pues bueno, pues Tintín, el hombre sí se fijó en ti. Y bueno, ¿qué recuerdas Zaragoza? Porque naciste aquí en Corralejo. Sí. Tintín creo que vivió en el Charco muchos años, ¿no? Toda la vida. Mi madre fue maestra en el Charco, y después está lo del Cinemarga de mis padres, mi padre y mis tíos, y criados en Puerto Rosario. Claro. ¿Y qué recuerdas Zaragoza del Corralejo cuando del Corralejo antiguo, cuando yo era pequeñita? Pues la verdad que el pueblo era precioso. Siempre salíamos de casa de mi madre y ya estábamos en una duna de arena. De hecho, en la parte de atrás de casa de mis padres, si se olvidaban de cerrar, entrábamos por el patio, por una duna, nos tirábamos para abajo y estábamos en casa, ¿no? Y después pues era una vida sana, una vida de mariscar, una vida de ir todos a la misma escuela porque no había sido una escuela. Y después, pues, bueno, creciendo, pues, la juventud toda junta, las fiestas del Carmen con los barcos saliendo, estrenando la ropa, porque antes no estrenábamos sino para las fiestas del Carmen. Pero yo siempre digo que una infancia bonita y inolvidable para mí. ¿Y qué infancia recuerda Tintín de ese charco? Porque también el charco ha cambiado muchísimo, lógicamente, y ahora no es lo que era cuando tú eras un chiquillo, ¿no? Desde luego. En mi libro, en Sentirse Más Obrero, que te lo voy a dedicar después, hay un artículo, hay una parte dedicada al charco, y toda mi infancia la intenté poner ahí, porque está clarísimo que los recuerdos y esto los va uno dejando a un lado sin darse cuenta. Y a veces se me ocurre ir al libro y digo, chacho, yo no me acordaba de esto cuando yo lo conté. Y es verdad que ojalá todo el mundo pudiera contar y decir, hablar de sus vivencias, porque es una pena, porque la mayoría de las cosas se pierden. Sí, bueno, por suerte todavía aquí en Corralejo hemos podido grabar molinos, las 2 molinas, metidas dentro ya de una urbe urbanística que ha devorado al pueblo de Corralejo. En poco se parece al que ustedes conocieron, y tristemente todo ese casco antiguo de Corralejo, que por cierto hemos estado también con toda esa gente a la cual tú también fuiste protagonista de la defensa de las casas del casco viejo, que ha sido una lucha, Zaragoza también muy dura, por recuperar esas casas que se hicieron con muchísimo sudor, con muchísimo sacrificio, por gente humilde, por marineros y personas del pueblo de Corralejo que trabajaron muchísimo y que de la noche a la mañana se vieron con que sus casas eran de otra persona. Y bueno, tú estuviste en esa lucha junto con otras personas, como comentaba, con Miguel y con Goyo y otras muchas, y por desgracia habíamos hablado también de que muchas de esas personas se han ido, ya no están aquí, pero bueno, nos queda esa alegría de que bueno, de momento se han recuperado muchas, pero se sigue todavía en la lucha, ¿no? Sí, se sigue en la lucha,
Y la verdad es que sí, que tanto mis compañeros, Miguel como Goyo, y después yo también, tuvimos mucho que luchar para poder demostrar eso, ¿no? Porque ya antes de empezar a luchar, habíamos hablado, o yo personalmente había hablado con Alberto Laúz, que era el que al final había comprado eso, y que intentó poner eso como un negocio, ¿sabes? Porque en principio él lo vendía a un dinero porque sabía que era del pueblo, pero ya se fue entusiasmando, pensando que la gente necesitaba registrar, porque la gente ya fue pensando, perdón, que había que registrar las casas porque ya va los hijos creciendo, los hijos preparados, y dicen, no, esto hay que registrarlo. Entonces él, personalmente a mí, me dijo, sí, yo lo vendo, pero yo estoy viendo que necesito, o sea, voy a cobrar más, Zaragoza, me lo dijo así de claro, voy a cobrar más porque yo tengo el casco de Corralejo aquí, en mi cabeza, y sé que todo es de cada persona, pero que tienen que pasar por mí. Dice, porque él está el nombre mío. Y entonces, pues nada, desde el momento que ella nos dijo eso, digo, bueno, tenemos que empezar a luchar de alguna forma. Y ya pues nos reunimos Goyo, Miguel y yo, fuimos para casa de los viejitos y empezamos a trabajar. Y bueno, estamos contentísimos porque la verdad que el pueblo respondió, y la justicia, aunque un poquito lenta, porque como tú dices, faltan casos, pero todos los casos los hemos ganado y la gente pues está muy contenta. Tirín, una lucha que, bueno, que tú también la comentas en alguna de tus canciones, no sé si también en el libro, ese Corralejo viejo que podía haber sido una auténtica preciosidad, podemos hablar mejor como La Graciosa, ¿no? Un pueblo marinero en el que la voracidad de esos especuladores bueno, se puso freno, entre comillas, porque curiosamente sigue habiendo mucha especulación, cantidad de obras sin terminar. Es decir, Corralejo, por desgracia, tuvo unos años en el que el crecimiento turístico fue exagerado y se ha convertido bueno, pues en un pueblo exclusivamente que vive del turismo y encima posiblemente también con muchísimos trabajadores del pueblo que al final con trabajos precarios fueron subsistiendo y bueno, yo creo que recordar ese antiguo Corralejo nos viene bien para saber que bueno, que hay que cuidar mucho nuestro patrimonio, nuestra cultura, y eso quizás se ha perdido en el pueblo de Corralejo. Yo, por decir las moscas, lo que hice fue, para no olvidarlo, hice una canción que se llama El pescador de Corralejo Viejo, que después te la cantaré. Y una de las cosas, claro, la evolución que ha tenido Corralejo es desde luego, cualquier persona cuando va de visita, por ejemplo, va de turismo a cualquier lugar, el respeto que se tiene por la antigüedad, por los lugares naturales, siempre intentando respetar, y aquí arrasaron por todo y desapareció hasta la arena la desaparecieron. Y es una pena porque hubiera sido, hoy día Corralejo sería patrimonio de la humanidad. Todo lo que es el casco antiguo sería un sitio privilegiado que tendría que respetar todo el mundo y todo el mundo saldría beneficiado de eso. No solamente la humanidad, sino los habitantes de Corralejo. Y es una pena porque la pena que siempre hemos tenido es que la política y lo que es el futuro no compaginan. Es una pena. Bueno, vamos a irnos para otro pueblo, nos vamos a ir a Villaverde, porque además de rehabilitar esta casa... Antes que termine, tengo que comentarte una cosa que es importante, porque sabes que este es el rincón de Dunas de Corralejo, y una de las molinas que visitaste hoy, la plaza por fuera, no la molina tiene el nombre de su propietario, pero la plaza por fuera se llama José Antonio Umpierre, que fue uno de los fundadores de Dunas de Corralejo, y fallecido ya. Y porque él vivía justamente al lado, se le respetó, se le puso el nombre de Plaza de José Antonio Umpierre. La agrupación Dunas de Corralejo, que también ha sido un referente en este pueblo. ¿Cuántos años tiene la agrupación? Tiene 40, cumplió en el 16. Hicimos una celebración y demás, y después se ha ido quedando gente en el camino y le hemos hecho canciones y demás, y un respeto a lo que es la tradición musical. Desde luego nos ha servido para reivindicar precisamente lo que, si no fuera te digo sinceramente, si no fuera por la agrupación folclórica,
el Parque de las Dunas no existiría, ¿eh? Eso es una batalla que ha ganado una agrupación folclórica, con su día a día y reivindicando continuamente el lugar. Y si hubiéramos podido, también Corralejo se hubiera salvado, pero no pudimos, era demasiado pedir. Pero bueno, yo me alegro una de las cosas porque una de las cosas que se ha perdido en Corralejo es que te metes en una calle y no conoces a nadie. Pues una de las cosas que hemos conseguido nosotros es que por lo menos la gente conocida, en los ensayos y demás, nos vemos y nos pegamos. La mitad del ensayo no se ensaya, sino es para hablar de las cosas cotidianas y demás, y eso ha sido, de todas maneras, el tema de la pandemia nos ha paralizado, esto, y ahora empezaremos a organizarnos para la fiesta del Carmen y demás. Pues. Recuerdo una viñeta, no sé si te acuerdas, bueno, no sé si se acuerda Zaragoza y Tinín, una viñeta de Suso Morgan, que la recuerdo porque yo creo que resume un poquito lo que ha sido Corralejo. Se veía en la viñeta especies en peligro de extinción, se veía el lagarto del hierro, se veía la pardela cenicienta de Lanzarote y el majorero de Corralejo. Sí. Y yo creo que resume mucho también lo que le ha pasado a este pueblo, ¿verdad? Sí, claro. Está perfecto. Es difícil ya dentro del pueblo encontrar un majorero o una majorera de Corralejo. Bueno, yo por ejemplo cuando salgo y veo a alguien de Corralejo, me dije, ya que tú tardas mucho en Corralejo, digo que me encontré con alguien que no había visto viven en Corralejo, pero no los ves. ¿No? Si voy al médico o si voy a la farmacia y siempre 10 turistas y un majorero. Y entonces pues yo cuando voy y veo un majorero, chacha, tanto tiempo, y entonces pues me quedo hablando, que es lo único que hago por ahí. No voy a bares, no voy a ningún sitio, ni voy a teatro, solamente hablar con la gente cuando las veo. Dicen que los majoreros solo nos vemos en los tanatorios. Sí, desgraciadamente cuando nos reunimos para despedir a alguien conocido. Sí. Vamos a cambiar de tercio. Y falta una cosa que hablar, que realmente lo tenemos medio paralizado, porque el de hablar de eso, porque la lucha del casco antiguo se ha ampliado al tema de las chozas de lobo de Corralejo, que están en zona marítima y además están en precario, y estamos haciendo una lucha bastante fuerte para que se conserven las chozas, que tienen algunas más de 200 años. Cuando el faro de Martiño empezó a funcionar en 1865, y cuando empezó a funcionar, los primeros torreros que llegaron se encontraron con que ya había un grupo de pescadores que periódicamente iban a pescar, que eran de Corralejo, y que iban a pescar y tenían sus chozas ahí. Y entonces estamos intentando que por lo menos esa parte de historia, que es lo único que quedaría ahora mismo de Corralejo, porque ya no hay ni casas antiguas, o sea, la Vitoriana y alguna por ahí suelta, no hay casas, ni chozas ni casas, ni nada parecido. Entonces por lo menos las chozas, que es una parte de la historia de este pueblo, hay que respetarlas. Ahora hay otra lucha, que ya que nombras las casas, que quizás tenemos las dos versiones, ¿no? La versión social, la versión de las familias, y la versión paisajística, ambiental, que es los hoteles de Tres Islas y el Olivarí, que yo no sé si estarán de acuerdo conmigo que nunca se debieron hacer ahí, pero que ahora hay un problema con muchísimas familias que viven de esos hoteles y que bueno, a ver cómo se soluciona esa papeleta ahora, ¿no, Tini? Pobre solución tendría. Lo que hiciera estaría mal. O sea, entonces, con eso no voy a opinar. con los hoteles no voy a opinar. Sí, la verdad que es una opinión complicada, porque hay tantas familias afectadas que es difícil, pero sí es verdad que esos hoteles se hicieron en un parque, un paraje natural, que debió siempre de conservarse. Pero bueno, vamos a pasar a otra rehabilitación, no solo de esta casa, sino ustedes, a posteriori de rehabilitar esta casa, también rehabilitaron en Zaragoza una casa antigua en Villaverde, donde desarrollan una actividad de turismo rural con el restaurante Mao. Sí. Y bueno, fue complicado también. También para mí fue una lucha muy fuerte, porque pensaba jubilarme. Y por estar siempre con Tinín, yo decía, vamos a comprar, tengo que confesarlo, vamos a comprar 15 apartamentos.
Y empezamos con eso y seguro que sacamos más dinero, porque yo soy más comerciante que él. Y entonces, no, vamos a hacer una casita rural, pequeña y tal, y si no, todo va a desaparecer, vamos por las áreas, por Villaverde, y así estuvimos un año buscando, y después 5 años rehabilitando ese hotel, esa casa, que al final, para poderla abrir, pues me tuve que poner yo a encalar por fuera, y sin dinero ninguno, pero bueno, hoy comprendo. Tú sola, ¿no? También todos, Carmen y también tus hijas, todos venían de estudiar y ahí con una brocha poniéndolo blanquito por fuera de las piedras y todo eso, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues ya está superado todo eso y la verdad que el patrimonio, si no lo cuidamos los majoreros, a que a veces pienso yo, veo una casa bonita, restaurada, eso es de un extranjero y me da pena, digo qué pena que nosotros no hayamos hecho esa labor todos. Pero... Bueno, hay de todo. Yo vivo en una casa también antigua que se rehabilitó, pero sí es verdad, Tintín, que la cantidad de casas antiguas, auténticas preciosidades, que bueno, que no sé si es la ley, si los propios herederos que a veces van pasando de generación en generación y cada vez van siendo más los herederos y la dificultad, pero sí que debería a lo mejor haber, desde el punto de vista de un ayuntamiento, de una institución como el Cabildo Insular, facilidades para que esas casas se puedan rehabilitar, porque si no al final se van a caer y con eso se cae todo el patrimonio y toda la cultura de nuestra isla. Una parte, ahora mismo sabes que hay en ruinas más de 2000 casas en Fuerteventura. Y hace años que estamos intentando de que de alguna manera, por lo menos, hacer una lista de selección y esto para que no se vengan abajo, y no hay manera, no hay forma. De todas maneras, en mi misma familia tengo un problema, porque mis hermanos y yo heredamos la casa de mis abuelos en Tetir. Nos ha costado mantenerla montones, porque es una casa, una de las primeras casas de Tetir, y encima cuna del poeta Domingo Juan Manrique. Y hemos intentado que el Cabildo, hemos hablado varias veces a ver si se puede, si la puede coger y comprar como museo y demás y tal, y ni siquiera nos contestan, no quieren saber nada, y al final es que no queremos dejar para la generación siguiente el problema de la casa, porque entonces se viene abajo. Y al final vamos a tener que coger y ponernos de acuerdo e intentar a ver de alguna manera cómo cogemos y la casa no se pierde, ¿sabes? No sé. Bueno, también es un problema, repito, te digo, que existe en toda la isla de Fuerteventura. Después hay cosas, por ejemplo, en Villaverde, la casa que está frente a la ferretería Las Naves, es una casa que tiene 9 habitaciones y es de 10 hermanos. Dime tú qué se puede hacer con eso. La casa abajo se vino al piso. Claro. Es imposible. Casa que está en la curvita, esa casa, sí, esa casa. Que es una y como esa es preciosidad. Bueno, Tintín, y Zaragoza, vamos a ir despidiendo esta entrevista con dos amigos que además uno de ellos es un poeta, un cantautor, compositor, escritor. Cuéntanos un poquito de dónde viene esa afición de escribir, de tocar, de inspirarte en la música, de esas canciones que también nos gustaría que nos tocaras algún cachito, porque tienes muchas y conocidas, e incluso tuviste también una época política en la que hiciste un himno a Asamblea Majorera. Sí, exactamente. Que ya no es Asamblea Majorera, ya se ha convertido en Coalición Canaria, y tú fuiste uno de esos luchadores. Además, si no me equivoco, Tintín, corrígeme, intentaron dentro de la Asamblea Majorera formar una especie de sector patrimonial, sí, también, y que no llegó a nada, ¿no? Y un grupo ecologista. Intentamos en uno de los congresos, se aprobó una comisión ecologista y demás, y que va, imposible. Contra los toros no se puede ir a pecho descubierto. No. Vamos a cantar alguna de tus canciones, si no te importa, Tintín. Bien. Mientras tú te vas preparando, Zaragoza, gracias por abrirnos esta bonita casa. Disfrútenla muchos años. Esperemos. Ahí tienes también a tus hijas, que la disfruten también.
Y bueno, vamos a escuchar, no sé qué nos puede tocar el amigo Tinín, qué canciones. Sí. Él es un bohemio y hace lo que es lo que quiere él. Y así que toda la vida ha sido así, pues aguantarlo y ya está. Bueno, y pues, gracias, David, por conocerte hoy, porque te he oído nombrar, pero nunca te había conocido. bueno, Vale. pues Zaragoza, encantado de que nos hayas abierto tu casa, encantado de que la pionera haya entrado a este magnífico lugar. Y Tinín, ¿qué nos vas a cantar? Pues una canción dedicada a Corralejo. ¿El pescador? El pescador de Corralejo Viejo. Antes de empezar, ¿cómo te inspiraste en esta canción? Es una canción, me inspiré en mi suegro, en un pescador toda la vida, y en su figura caminando por las calles de arena de Corralejo, y ya verás pues toda la historia de aquel momento. Bueno, pues vamos a escuchar El pescador. Una ensenada abierta en el alma dibujé, pasado de Corralejo, fue mi sueño del ayer. En medio de la bahía, con la proa hacia Bristol, meciéndose entre las olas, fondean en el descanso los barcos del pescador. La Dolores, el Rosita, Higinia y el Moscardó, Pedro Manuel el Taoro y la Ascensión del Señor. Igual que la Tuey, África y Quintana, Vitorino José, Lobo Marino, Las Palomas, el Blancanieves, Los Milagros, La Mariposa, Alberto, Isleño, Basilisa y Laulita. Las mujeres y los niños, al llegar el pescador, con una sonrisa abierta, llenan el muelle de amor. Encachazadas las manos, trabaja de sol a sol. Feliz le espera un pueblo que siempre le respetó. Camina despacio y firme, pisando calles de arena, regocijado el semblante de su casa que le espera. Azul añil en las puertas, zaguán y un patio interior, le da la vuelta al aljibe, entre las plantas va el sol. En la mesa de cocina hierve el caldo en el tazón, que tomará muy despacio mientras se quita el mahón. Cae la tarde mascona, se sientan todos a hablar de los barcos del pescado, del tiempo y del azar. Hombre de la mar, Umpierres y Morera, de León Calero, González, Martín, Carballo Esteves, Hierro, Figueroa, Hernández, Perdomo, Trujillo y Santana. Recuerda cómo su padre trabajando le enseñó que se transmite en la sangre el mar y su vocación. Y así se pasa la vida, sencillo y sin ambición, que nadie de fonda el saco,
esa es su vela mayor, orgullo del majorero, Corralejo siempre fue. ¿Dónde estará el pescador que se lo tragó el ayer? ¿Dónde estará el pescador que se lo tragó el ayer? La historia de un pueblo donde se escribe en el alma, pues nadie pisa las palabras y en el recuerdo podrá perdurar. Por un momento de historia, olvidemos los favores, analizando sin miedo a nuestros nuevos señores que con la tierra especulan, robando lo que es de todos y la cambian por dinero para su trono de lodo. Fuerteventura, ¿a dónde va Fuerteventura? Sin tu aire de camello viejo, sin arena ni volcán. Fuerteventura, ¿a dónde irá Fuerteventura? Cuando los bosques de cemento cubran la tierra hasta el mar. Juegan a la política con el disfrazado engaño, promesas de palabras huecas y a comisión siempre millonarios. Se traen la mano de obra, azote del majorero, que pronto será un extraño en tierra de sus abuelos, y le dan un pobre empleo porque otorga el que calla o el que se cruza de brazos por miedo a las malas mañas. Fuerteventura, ¿a dónde va Fuerteventura? Si el que gobierna no te quiere, sino en parcelas de ladrón. Fuerteventura, ¿a dónde va Fuerteventura? Si solo hay falsos profetas, podridos en la ambición. La juventud siembra el destino en la esperanza del mañana, con identidad de un pasado y el resurgir de bellas causas. Por eso quieren vetarla con la apariencia de un don, atiborrándola en droga y que se hunda en alcohol, que solo coja migajas de lo que dejan sus padres y acallar el destino de una llama que no arde. Fuerteventura, ¿a dónde va Fuerteventura? Sin juventud, sin esperanza, en manos del mejor postor. Fuerteventura,
¿A dónde vas, Fuerteventura? Con la vereda ya marcada, esa es tu predestinación. Preciosa canción. Preciosa. Con mis trajes de pionar, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.